los tribunales pues se han visto afectados también por la pandemia, por el tema de salud, y no han dejado de trabajar. Lo que sí ha pasado es de que reducieron sus labores, y por consecuencia pues todos los procesos se han visto afectados, se han retrasado. Hasta el día de hoy siguen trabajando de manera escalonada, o sea, en periodos cortos, y por consecuencia pues los juicios a nivel federal se han visto retrasados, ¿no? La siguiente, por favor. Uno de los criterios que salieron en este 2020, como les comentaba, no fueron muchos, fueron pocos, pero de los que vimos relevante, de los que salieron a partir del 2020, es este relativo que les voy a comentar, es el respecto a la prescripción fiscal. Este criterio, lo relevante, viene a resolver un conflicto entre tribunales respecto al criterio de la compensación, del aviso de compensación realizada por los contribuyentes, si era o no una medida de suspender el plazo para la prescripción para obligar a la autoridad a devolver o a compensar los saldos a favor de los contribuyentes. Había criterios encontrados, había tribunales que establecieron que los avisos de compensación, cuando eran rechazados o eran improcedentes, no interrumpían el plazo de la prescripción. Sin embargo, había otros tribunales que sí consideraban que establecía o que interrumpían el plazo el plazo de la prescripción de los 5 años que establece el artículo 22 del Código Fiscal, para obligar a las autoridades a devolver los saldos a favor. Este criterio de la Corte viene a resolver ese tema, y la Corte resuelve que efectivamente el aviso de compensación, aun cuando sea improcedente, aun cuando la autoridad lo haya rechazado, se considera un acto de cobro por parte del particular hacia el Estado, y como consecuencia es una de los supuestos para interrumpir el plazo de los 5 años para la prescripción. Sin duda, pues este es un criterio relevante, y como ejemplo, pues pudieran utilizarse por los contribuyentes aun cuando hayan pasado más de 5 años, pero se hubiera presentado un aviso de compensación, y si como consecuencia interrumpan el plazo, pueden o tienen todavía el derecho de solicitar ese saldo a favor a través de la compensación, o a través de un saldo, de una solicitud de devolución. La siguiente, por favor. Este otro criterio de corte pues viene a confirmar lo que ya se había resuelto, se empezó a resolver a finales del 2019, que es el tema de la compensación universal. Como todos saben, a partir del 2019 se elimina la llamada compensación universal, el beneficio fiscal que tenían todos los contribuyentes para compensar los impuestos federales no necesariamente entre el mismo impuesto, sino cualquier impuesto federal. A partir del 2019 se elimina esa posibilidad de hacerlo, y derivado de ello se presentaron muchos juicios de amparo. Bueno, a finales del 2019 ya algunos juzgados de distrito, algunos tribunales habían resuelto este tema. Sin embargo, faltaba el criterio de la Corte, donde efectivamente confirma que la eliminación de la compensación universal no es inconstitucional, y básicamente el criterio de la Corte establece que es un simple mecanismo para determinar o para calcularlo para el pago de los impuestos, y como consecuencia no afecta en los elementos esenciales del impuesto. Por lo tanto, no hay una afectación o no se considera inconstitucional, simplemente es un nuevo esquema, nuevo método, nuevo mecanismo para determinar los impuestos. Por lo tanto, valida la eliminación de la compensación universal, ¿no? Este criterio pues ya viene a dar línea a los tribunales para resolver los juicios que aún están pendientes sobre este tema, ¿no? El que sigue, por favor. Este otro criterio, consideré también importante comentar lo que es el acreditamiento de saldos a favor, ya que la Corte igual viene a resolver este tema y da línea a cómo deben de resolver los tribunales para efectos de determinar las resoluciones que tengan o que versen sobre este tema de saldos a favor. Es muy común en la práctica que cuando se presentan estas solicitudes de saldos a favor, la autoridad rechace o simplemente omita pronunciarse, lo que se da la negativa ficta,
y el camino que tiene el contribuyente es presentar juicios de nulidad en contra de esa determinación negativa por parte del SAT. Y es muy común también en la práctica, en los juicios, que en las demandas se presenten pues, los medios de prueba relativos a acreditar ese saldo a favor. Dentro de esos comprobantes, pues son los comprobantes fiscales, o sea, esas pruebas son los comprobantes fiscales, pero este criterio lo que dice es que además de esos comprobantes fiscales debes de acreditar la existencia o la materialidad de la actividad, ya sea de la compra del bien o de la prestación del servicio que generó ese saldo a favor de IVA. Como consecuencia, pues la recomendación respecto a este criterio es, aparte de agregar todos los documentos relativos al documentos fiscales relativos a estos saldos a favor que se presenten en los juicios o solicitando la devolución de estos impuestos, es recomendable igual presentar una pericia para acreditar la materialidad de la actividad o del acto que generó ese saldo a favor, ¿no? Este es un criterio, como les digo, importante y que pues debe de tomarse en cuenta cuando uno promueve el juicio en contra de la negativa de los saldos a favor, ¿no? La siguiente, por favor. Este criterio también viene a resolver un tema polémico que se suscitó en los tribunales, donde la Corte, la segunda sala, resuelve que son improcedentes esos juicios que se promuevan en contra de las resoluciones preliminares emitidas por la autoridad de acuerdo al procedimiento del 69B. Como saben, el Código Fiscal en el artículo 69B establece el procedimiento para que la autoridad pueda llevar a cabo una investigación de los actos o actividades que la autoridad considere son presunciones inexistentes de operaciones realizadas por los contribuyentes. Y al inicio de este procedimiento, inicia con una resolución preliminar de que la autoridad está considerando de manera presuntiva la inexistencia de operaciones del contribuyente. Así inicia el procedimiento. Después se le da una vista al contribuyente para que aclare las supuestas irregularidades que la autoridad determina y al final hay una resolución. Bueno, este procedimiento al iniciar con una presunción de que el contribuyente está realizando actos inexistentes, de operaciones inexistentes, fue que derivaron juicios, que promovimos juicios en contra de esa resolución preliminar y la Corte aquí está resolviendo que efectivamente esos juicios son improcedentes porque no hay una afectación, dice la Corte, para el particular, porque simplemente se trata de una presunción. No hay una determinación donde se calcule o se determine un impuesto o un adeudo fiscal y como consecuencia, dice la Corte, no hay una afectación, no se ve afectado el particular, simplemente se trata de una presunción que tiene el derecho o que tiene la facultad del contribuyente de aclararlo en el mismo procedimiento, ¿no? Ese es el criterio que establece la Corte, lo cual nosotros pues no estamos de acuerdo, ¿no? Pero sin embargo es una jurisprudencia emitida por la Corte y pues esas son jurisprudencias que obligan a los tribunales a acatarlas y por tanto no resulta válido presentar esos juicios en contra de esas determinaciones preliminares.